Ok, buenas noches nuevamente, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos permite estar acá juntos para poder seguir la travesía de lo que nos está enseñando a través del libro de Santiago. Eh, Vamos a recordar un poquito, como hemos tenido unas pausas un poquito largas, vamos a encasillar un poquito nuevamente cómo hemos avanzado. El libro de Santiago es una carta pastoral y práctica de uso, como se ha puesto la fe en obra, por decir así, ¿no? Lo podríamos poner, o la fe en acción, dirigida a creyentes dispersos, donde, como dice Santiago al principio de su libro, del primer capítulo, sobre o dirigido a las tribus de la dispersión. Entonces, el énfasis en la coherencia entre la fe y la conducta, que es donde nosotros tenemos que aprender, o sea, cómo vivir nuestra fe. Si nuestra fe solo se vive, por decir así, en la mente, o nuestra fe se vive en cuerpo entero, en todo lo que somos, no solo el exterior, sino el interior. Entonces, todo eso para la honra del Señor siempre. Santiago aborda temas como la perseverancia en pruebas, que ya lo hemos visto, el control de la lengua también hemos visto, la justicia social, ¿se acuerdan cuando esa discriminación que hacían en la congregación? Y por último estamos en el entorno de la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría que es la terrenal, la que es maligna, la que desobedece las cosas del Señor. Entonces, lo que nosotros vamos a entrar ahora es a Santiago capítulo 4, sabiendo de que todo el tránsito de Santiago es ir sembrando en el corazón de cada uno de aquellos que son en ese momento oyentes y también ahora para nosotros, la forma de comportarnos delante de la presencia de Dios. Entonces, estamos nosotros, hay un versículo en la Biblia que nosotros hemos nacido del Espíritu Santo y debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero lamentablemente no sé en qué momento se distorsiona un poco en que dejamos al espíritu, y lo voy a explicar de alguna manera, dejamos el espíritu y nos confiamos más en nuestro raciocinio, ¿no? En nuestra experiencia, en lo que hemos leído, en lo que son, vamos a poner los libros, la literatura, la misma Biblia y mal interpretada de repente por nosotros. Lo que pasa es que toda esa confusión de cosas, cuando son más que el poder del Espíritu Santo guiándote por la revelación, entonces comienzas a torcerte sin darte cuenta, y eso es lo peor, ¿no? Que crees estar yendo en dirección recta y si alguien te está mirando, a veces te estás curviando, te está yendo por otro sitio, ¿no? Es como cuando haces el arado, no sé si ustedes han visto alguna vez en la chacra, ¿no? Metes el arado y si no estás bien paradito, puesto, comienzas a girar, pero a la larga giras un poquito porque la Tierra está girando. Entonces, todo ese proceso que está girando hace que también tu cuerpo gire también unos grados. Entonces, nosotros tenemos que estar dependiendo totalmente de aquel que inspiró la palabra de Dios, que inspiró lo que nosotros ahora tenemos como Biblia, debemos ser guiados por él mismo. Pero el problema está que cuando decimos guiados por el Espíritu Santo, quizás entendemos que es algo pues subliminal en nuestra vida y no entendemos que es algo relacional. ¿Qué cosa quiere decir? Que es a través de la relación con Cristo en la cual nosotros tenemos toda esa bendición de tener un consolador que nos guía y que nos hace recordar todo lo que habló Jesucristo estando acá en la tierra y todas las enseñanzas que dejó a través de los apóstoles en la sana doctrina. Pero recordemos, estimados hermanos, que por más que estudiemos, debemos entender que nosotros estamos estudiando algo que ha pasado muchos años y debemos depender del Espíritu Santo para no tener un doblez dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Uno por el que enseña y otro por el que entiende. Entonces, acá en este momento, por ejemplo, estamos haciendo un fluido de una enseñanza a través de lo que estoy hablando, pero somos varias personas que están recibiendo mi voz, pero el entendimiento lo están teniendo a través de todo lo que son ustedes individualmente como personas. Entonces, para unificar eso, lo que tenemos que es ponernos en un solo cuerpo, como dice la palabra de Dios, un solo Dios, una sola fe. Entonces, nuestros objetivos deben ser uno. ¿Cuál es el objetivo? Seguir a Jesucristo nuestro Señor. Porque es a través de Él que nosotros vamos a poder hacer todo lo que vamos a leer ahora. No es a través de nuestras fuerzas.
Es a través de Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, que nosotros vamos a estar en la posición que Dios quiere, en la plomada correcta para poder construir un edificio que le agrade a Dios. Ese edificio somos nosotros, pues somos templo del Espíritu Santo. Pero por consiguiente, si somos templo del Espíritu Santo, ese templo tiene un propósito, que es la adoración a nuestro Dios. Y esa libertad de acercarnos a Dios la ha hecho Jesucristo, que nos ha permitido ser nosotros justificados para que podamos entrar nuevamente en comunión con Dios, para poder tener una relación de santidad, una relación de santificación, una relación de perseverancia hasta llegar al objetivo que Dios quiere, que estemos delante de su presencia. ¿Y eso qué significa? La vida eterna. Entonces, ahora, con todo este contexto, vamos a ver cómo nos trata el Señor con los versículos. Capítulo 4, verso 1. ¿Ok? Empezamos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? El contexto de este versículo se conecta con Santiago 3, 13, 18, donde se contrasta la sabiduría que hemos estado hablando. La sabiduría que viene de Dios, que es la pura, que es la santa, y la otra sabiduría que toma el hombre, en la cual se descarría, con la terrenal y las ambiciones que tenemos nosotros por nuestra concupiscencia que siempre está latiendo, ¿ok? Entonces, hay una comparación y un contraste, hay un previo a entrar a esta abrupta pregunta, porque tú estás estudiando bonito y después ¡blah! Te viene con una pregunta tremenda, ¿no? Y tú te quedas ahí, ¿no? ¿Por qué se rayó de esa forma Santiago para poder entrar a lo que él quiere, no a lo que nosotros quizás hubiésemos pedido en el capítulo siguiente, ¿no? Entonces dice Santiago 4.1, muestra que los conflictos no vienen de doctrinas o circunstancias externas, sino de deseos desordenados dentro del corazón. Entonces, Santiago, el propósito que tiene con esta pregunta es hacerlo pensar a todos aquellos que son oyentes, ¿no? Ellos están pensando, ah, no, por la política, ah, no, porque el rey es así, ah, no, porque el César es asá, o porque los gobernantes son acá. Él no está hablando de eso, él está hablando de que la esencia de estos problemas viene a cada uno de nosotros de adentro, cuando no sabemos controlar las cosas de nuestra naturaleza. Y el control de nuestra naturaleza solo se hace por medio del Espíritu Santo. Lo dice el libro de Gálatas. La raíz del problema no es otro sino el yo no crucificado. Y ahí tenemos el problema. Cuando hablamos de un yo no crucificado, implica que tú todavía sigues en esa naturaleza antigua. Y si estamos crucificados, ya no podemos decir que estamos en esa naturaleza, porque lo que nos debe regir, si bien es cierto estamos vivos y caminando, es la otra naturaleza, la que debe someter a esta que nosotros tenemos, y es la espiritual. ¿Ok? Vamos avanzando. Empalmando el versículo 1 con el 2 dice, ¿por qué le hizo esas preguntas en el primer versículo? Y comienza a decir, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, o sea, están frustrados porque están tomando su ruta natural como personas. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Ok? Acá lo que el Señor nos está mostrando que a través de la ley nosotros estamos determinando qué cosa es pecado para nosotros. ¿No? Ustedes saben que cuando el Señor puso la ley fue para que el pecado sea descubierto dentro de nuestro entorno y que nadie se escape de eso. Y sobre ese descubierto, esa ley que descubrió el pecado en nosotros, porque ya existía, pero lo puso a luz, que ese es el pecado, sobreabundó entonces la gracia, ¿no? Entonces, por eso nosotros sabemos que la ley nos ayuda a determinar, a discernir qué cosas están mal, porque el Espíritu es quien nos va transformando. Entonces, vamos explicando que odiciáis y no tenéis. El verbo griego implica un deseo intenso, o sea, ya podemos diferenciar qué cosa es codiciar de un deseo común y corriente. ¿Estamos? Incluso obsesivo, o sea, que mira hasta dónde se está yendo, al extremo.
Santiago muestra que la codicia no garantiza satisfacción, sino frustración. Como está diciendo el versículo, lo deseamos en exceso, pero nunca lo alcanzamos. El alma que desea fuera de la voluntad de Dios queda vacía. Y ahí viene nuestra frustración. A ellos les está diciendo y les está manifestando ese problema que había en ese momento. Matáis y ardéis en envidia. Aunque puede sonar literal, muchos comentaristas ven aquí un lenguaje figurado, ¿ok? Y creemos nosotros lo mismo. El odio, la rivalidad y el desprecio son formas de matar espiritualmente. Mateo 5, 21, 22 y 1 de Juan 3, 15, para que puedan ustedes pronto ir y leerlo. No es el momento ahora. La envidia consume y divide. Hay que tener cuidado. Que sea esto siempre esas lucecitas que en el camino nos van mostrando que no debemos caer en esas cosas. Combatís, dice, y lucháis. Repite la idea del versículo anterior 4.1. Los deseos desordenados generan conflictos. La lucha no es solo externa, sino también interna en los miembros del cuerpo y del alma. Eso lo sabemos. Dice más, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y va encarrilando Santiago hacia donde nosotros debemos dirigirnos. Aquí Santiago introduce una clave espiritual. La falta de oración, en vez de buscar a Dios, los creyentes buscan por medios carnales cómo solucionar sus problemas. Pero no nos detenemos un instante a orar y pedir la guía del Señor. Hay muchos que ya conocen ese camino de pararse un instante, de orar y pedir al Señor la guía y estar adelante. Y eso es bueno. Pero muchos todavía no conocen esa situación de tener paciencia y paz en el momento de las dificultades para poder orar al Señor y que Él nos guíe. El deseo legítimo, cuando no se somete a Dios, se convierte en una fuente de frustración. Porque, bueno, normalmente ustedes saben que queremos que las cosas se solucionen inmediatamente, pero Dios tiene el tiempo para que podamos aprender, ¿no? Unos para arrepentirse, otros para fortalecerse, pero igual el tiempo sirve. Entonces, le damos gracias a Dios por eso. Vamos a pasar al verso 3, 4. ¿Qué dice? Sigue en el mismo contexto, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces ya hay una motivación errada. O almas adúlteras, están involucrados todos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Entonces, el versículo 3 habla sobre las peticiones egoístas. ¿Cuántas veces de repente ni siquiera nosotros eh, nos hemos percatado que esa es la circunstancia, pero muchos piden cosas para solucionar sus partes naturales y la parte espiritual la dejamos de lado? Santiago denuncia que no basta con orar, sino que importa cómo y por qué se pide. ¿Cómo y por qué se pide? El verbo pedismal implica motivos corruptos, ¿ok? Buscar placer, no con un propósito de Dios. Deleites, traduce el griego de donde viene hedonismo, es decir, placer sensual y egoísta. ¿Qué cosa es el hedonismo? Para que vamos también entendiendo un poquito. Es una filosofía antigua de los griegos en las cuales ellos determinaban que lo superior a la voluntad de Dios era el placer en solucionar los placeres que uno tenía, pero lo tenían de tal manera que tampoco se preocupaban de las consecuencias de ese placer. Entonces, es como los que eran los gnósticos, ¿no? Que creían que todo estaba en la cabeza y bastaba con eso, pero no me preocupaba si yo me portaba bien o me portaba mal. En este sentido, este de acá es buscar placer sexual y egoísta, pero sin preocuparme en las consecuencias. Por tanto, tú te hacías Dios y ya no estabas necesitado de Dios.
¿no? Tú mismo te ¿cómo dice? Autocompletarse, ¿no? ¿Qué? Autocom, complex, ¿cómo es? Auto, 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 ¿Complaciste? complaciste, ¿no? no, es como cuando te ves en el espejo, autocontemplas, o sea, tú mismo te autocontemplas, ¿no? Y ya no te pones a disposición de Dios. O sea, se traba de haber, hace tiempo con el enseño, pero estoy trabado. Bueno, sigamos entonces. La oración centrada en el yo no recibe respuestas, porque Dios no es cómplice del egoísmo. O sea, como diciendo, Dios es bueno, pues Él va a hacer lo que yo quiero. Ajá. Esto es cuando piensas que Dios está a tu disposición. No, Dios es Dios soberano y es nuestro Padre y está enseñándonos constantemente. Así que lo que tú y yo pidamos siempre tiene que estar bajo su voluntad. Entonces, hay que saber eso siempre, desde lo mínimo. Mira que no te estoy hablando cosas específicas, es todo, ¿ok? En todo. Y por a veces los errores que tenemos es porque no lo hacemos. Sigamos. El verso 4, la infidelidad espiritual. Esto la conocemos. Cuando tú y yo le faltamos a Dios, le estamos siendo infieles, ¿no? Porque nuestra relación con Dios es como si fuera un matrimonio, ¿no? En realidad es un pacto. Entonces, si yo falto a ese pacto, yo soy infiel a Dios. Entonces, es una metáfora fuerte. La comunidad ha traicionado a Dios como un cónyuge infiel. ¿Entienden? La amistad con el mundo no se refiere a relaciones humanas, sino a alianza con el sistema de valores opuestos a Dios. Por eso en Romanos, ¿se acuerdan? Capítulo 12, que siempre hemos mencionado, de que nosotros debemos cambiar nuestra forma de pensar por medio de la palabra para que ese Espíritu de Dios nos pueda enseñar cuál sea la voluntad agradable y perfecta del Señor. Y Santiago nos va a ir enseñando aquí que aquel que sabe hacer la voluntad de Dios o sabe hacer lo bueno, lo interpreta, dice que y no lo hace, le toma como pecado. Entonces no solo es saber, no solo es instruirse en lo que Dios quiere, sino que te instruye para hacer la voluntad de Dios. Y ese es lo que le llamamos nuestra fe activa, nuestra fe fiel. ¿Ok? Ser amigo del mundo es adoptar su lógica, sus metas, su estilo, ese estilo de vida que busca desarrollarnos alejados de Dios y no en el Señor. Eso convierte al creyente en enemigo de Dios. ¿Cuándo nos comportamos de enemigos de Dios? Cuando no hacemos su voluntad. Y cuando somos enemigos de Dios y todavía diciendo que nosotros tenemos alguna relación con Él porque nos decimos cristianos, pero hacemos lo que queremos hacer, entonces peor todavía nos condenamos. ¿Ok? Entonces, en esa situación, uno tiene que tener cuidado cómo la vida que mantenemos sea pura delante del Señor, no pura porque tú la haces, yo la hago o lo hacemos todo. Es pura porque nace de Él y tú estás dentro de esa voluntad. Entonces, así como hemos enseñado que santidad es estar delante de la presencia de Dios, porque estar delante de Él es estar santo, no es por tus obras, porque te portaste bien, te portaste mejor o es excelente, no, porque estás constantemente en la presencia de Dios. Estás delante de Él por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso nos alumbra nuestro ser en cuáles son las manchitas que hay y nosotros vamos a ir limpiando, ¿no? Entonces, Santiago 4:3-4, ¿qué dice? Revela dos causas profundas del fracaso espiritual. Pedir mal por motivos egoístas y amar al mundo en vez de a Dios. ¿Ok? Entonces, en esos momentos en la congregación había esa circunstancia, ¿no? Entonces a nosotros los errores de otros también nos enseñan, por eso estamos estudiando. El texto denuncia una vida centrada en el placer y la amistad con el sistema mundano. ¿Ok? Lo cual equivale a la infidelidad espiritual. Es cuando a veces nos permitimos hacer las cosas del mundo siendo cristianos. Y ya cada uno sabrá en qué momento ha tenido esas tentaciones, ¿no? Pero a veces dice que un poco
un poco ¿cómo le llaman? La leuda, no es leuda, ¿no? Levadura. La levadura leuda toda la masa, dice, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Vamos para el verso 5 y el verso 6. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano, el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué cosa quiere decir? Que hablar de santidad o la santificación no es un juego. Lo que Dios ha creado en nosotros, esta nueva criatura, le pertenece al Señor y no a nosotros. Y si le pertenece al Señor, nosotros tenemos que buscar cómo agradar a Dios. Entonces, no nos podemos permitir o tomar licencias en la cual estemos ofendiendo en nuestro comportamiento por ignorancia o por saberlo adrede las cosas que a Dios no le agradan. Entonces, ¿cómo las vamos a saber? Hay que estudiar la palabra de Dios. Nadie sabe toda la palabra de Dios, pero los puntos principales es que a Dios le agrada que nosotros estemos en eso que Él ha hecho. ¿Qué cosa ha hecho el Señor? Nos ha justificado. Y si nos ha sacado de la condenación del pecado, mantengámonos pues por la gracia de Dios en eso, ¿no es cierto? Entonces, Él está enseñando, Santiago le está enseñando a la gente que si ellos se han acercado al Señor, no pueden estar con esa justicia antigua, tienen que estar con la justicia que Jesucristo les ha dado por su muerte en la cruz. Y eso tiene que hacernos motivar al comportamiento que está llamando la atención Santiago para que se haga, ¿no? Entonces, el verso 5, el celo de Dios. Sí, yo sí sé que ahí el Señor es celoso con su pueblo. ¿Por qué? Porque lo quiere santo, no lo quiere mezclado. Este versículo es uno de los que más se han debatido en Santiago, ¿ya? No cita una escritura específica, y esto es para que sepan dentro de sus estudios. Este versículo en el verso 5 no cita una escritura específica, pero es un resumen, porque si uno va a la concordancia a buscar, porque él ha dicho que en la escritura no dice en vano que el espíritu que él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, literalmente no lo vamos a poder encontrar. Pero lo que está haciendo Santiago, como a veces lo hacen los maestros a la hora de enseñar, los pastores, es parafrasear de todo el sentido de varios versículos para resumirlos en uno, ¿no? Entonces, es lo que está haciendo Santiago, ¿no? Él ya conoce la palabra, conoce la Torá, sabe de qué se está hablando, proverbios, está hablando de los salmos y todo eso, y lo resume para no estar yendo directamente a los versículos, pero lo juntan, ¿no? Entonces, es la forma por lo cual hay muchos comentaristas que dicen, no lo encontramos, ¿dónde está? Porque sepan pues de que cuando uno enseña puede parafrasear, ¿no? No tiene que ser literal a la hora de enseñar. Dios desea profundamente una relación exclusiva con su pueblo y eso lo dice desde que ustedes puedan leer el Antiguo Testamento, ven toda la exhortación que Dios ha tenido hacia el pueblo de Israel para que sean fieles a Él, ¿no? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros puede referirse al espíritu humano que Dios creó o al Espíritu Santo que habita en los creyentes, ¿ok? Pero acá viene lo que sigue, nos anhela celosamente. Puede ser entonces ese espíritu que el Señor nos ha dado para ser un alma viviente, como dice Génesis, o lo que recibimos nosotros por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Esa nueva vida. Pero cualquiera de las dos, desde el origen, por ser el origen que anhela la esencia del Creador, o por lo que nos dio el Espíritu Santo, cualquiera de las dos cosas nos lleva a la presencia de Dios, que nos anhela a nosotros. Entonces, no tenemos que escoger un lado u otro, es todo. Así que le damos gracias a Dios que por las dos cosas, Él nos anhela siempre, ¿no? De más, dice, entendemos que Dios no es indiferente al corazón dividido, sino que lo desea con celo santo. ¿Qué cosa quiere decir? Que es un restaurador. Dios no quiere de que el cristiano, o en ese momento les está enseñando Santiago a la congregación y a los que estaban ahí como oyentes, no los quiere en ese estado. Él los anhela, esa misericordia nos anhela siempre a estar cerca de Él y a través de que si hemos pecado o hemos estado en falta, regresemos por el arrepentimiento a la presencia del Señor para mantener la comunión con Dios. Sigamos, hermanos.
¿Qué dice el verso 6? La gracia. Y es donde estamos viviendo ahora. Frente al pecado y a la infidelidad, Dios no responde con castigo inmediato, no, sino con gracia abundante. ¿Qué cosa es lo que Dios hace primero para hacernos a nosotros reprendernos? Ese amor que decimos, esa misericordia que decimos, Dios sigue amando. Por eso está en Corintios, ¿no? Dice que el amor todo lo cree, todo soporta, todo perfecto. Ese es Dios. Pero mucho cuidado, que cuando Dios se aleja, cuando ya esa misericordia no está, lo que llega es la consecuencia de nuestros actos. Entonces, vamos a irnos por ahí hasta donde dice Apocalipsis, creo que 22:11, ¿no? Que dice que aquel que está pecando siga pecando y aquel que es santo, santifíquese todavía, porque si ya llega un momento en que ya no voy a hacer más para que tú te arrepientas, y ya tú tienes tu consecuencia de lo que has decidido vivir, pero a nosotros se nos exhorta a seguir. Pastor Anderson, para que no haya problema, ¿puede leer 22:11? Si me equivoco, jalen mi oreja. Ahí lo leo, ahí lo leo. 22:11, hermanos, ¿ya? Dice así. Y el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía. Correcto. Es un estado final, no lo que llamamos escatológico, ¿no? Que ya se está cumpliendo el proceso final donde todos vamos a tener que dar cuenta. Entonces, si tú quieres ser así, como los tiempos de Noé con el arca, ¿no? Ellos seguían haciendo su relación, hacían sus matrimonios, hacían sus relaciones sociales, no hacían caso. Bueno, sigan pues haciendo eso. Llegó el momento que vino el diluvio y ya no se podía hacer nada. Pero a los que estaban así, siendo, honrando a Dios, les decía, sigan en eso, perseveren en eso. Entonces, en ese sentido se está hablando para que nosotros los que estamos en la presencia del Señor, seguimos ahí y no estemos mirando al malo que tiene cosas buenas que le van sucediendo y nosotros querramos envidiarlo, sino que sigamos nosotros perseverando en la gracia del Señor. No estemos mirando otra cosa, sino como dice Colosenses, puesto los ojos en Jesucristo que está ahí arriba, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiene que ayudar. Pero miren, miren, miren. Mayor gracia implica que la gracia de Dios supera la fuerza del pecado. Bendito sea esto, que siempre ha sido así. Romanos 5:20 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, ¿no? Pero hay que interpretar bien a qué se refiere. Que se muestre todo el pecado, ¿ok? Que se muestre todo el pecado. No, hagan la ley para que todo abunde, no, pero si ustedes se dan cuenta, si yo les digo no roben, inmediatamente en su ser, ustedes van a recibir la palabra que no se debe hacer, pero también se activa hay que tener cuidado. Nosotros los cristianos tenemos cuidado de no robar, de no agarrar cosas que no corresponden, pero se activa dentro ese deseo. No es un deseo abrupto, no es un deseo de codicia, pero es un talán que está dentro. Entonces, cuando nos dicen no, ya sabemos que la naturaleza humana va para el sí, ¿no? Nosotros somos así, somos fastidiosos en eso. A veces la naturaleza mala, pero lo sometemos, ¿por qué? Porque estamos sujetos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo somete esa carga negativa dentro de nosotros que nos ayuda a no comportarnos como lo hace el mundo, porque hemos sido rescatados. Más aún, cuando la doctrina nos está enseñando que estamos muertos, crucificados en la cruz, hay que aprender a vivir de esa forma. Si yo estoy muerto, entonces no sé por qué tengo que desear más o pedir más, sino más es someterme humildemente al Señor para que me ayude en la transformación que Dios está buscando por medio del Espíritu Santo. Cada uno sabrá sus debilidades que tiene, las que escuchan, los que estamos acá, cada uno sabe su cuenta. Pero todos necesitamos constantemente una transformación para acercarnos más al camino que Dios quiere.
Para eso le llamamos perseverancia y seguimos hacia adelante como Dios quiere. Dios cuando venga va a encontrar fe a los que están perseverando. Jesucristo vendrá y se llevará a su iglesia los que están perseverando. El que persevera quiere decir que ha luchado, quiere decir que ha tenido confrontaciones, pero ha seguido para adelante. ¿Ok? Esa perseverancia que Dios necesita de nosotros. Entre comillas, palabra necesita, ¿no? Dios no necesita de nosotros, pero Él no quiere, dice, que ninguno se pierda. Entonces, si esa es su voluntad, de alguna manera podemos utilizar esta palabra que Dios nos está dando todas las herramientas para que no nos perdamos al final. Santiago cita Proverbios 3:34, Dios resiste a los soberbios y da gracia, aleluya, a los humildes. ¿Ok? ¿Quién es el soberbio? El orgulloso, el que no quiere entender, el que se faja con su raciocinio, el que se cree superior a todo el mundo. El soberbio, que utiliza sus fuerzas creyendo que esas fuerzas son mayor que la voluntad de Dios y la presencia de Dios. La soberbia bloquea la gracia en nuestro corazón. La soberbia bloquea la gracia, la humildad atrae a Dios. Es una ley espiritual. El corazón altivo, ¿se acuerdan de Caín con Abel? Miren lo que pasó. Ok, es un concepto correcto. Dice, es resistido. Dios no lo quiere. Dios no, ahí su misericordia no lo cubre, como diciendo, bueno, siente pues de lo que sientas, no te preocupes, pero mi misericordia lo va a cubrir. No, lo repele el Señor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la soberbia es el egoísmo interno que supera la voluntad de Dios y la presencia de Dios en tu vida. Por consiguiente, te haces tú Dios y ya no requieres de Dios. Así como hicieron la Torre de Babel, ¿no? Ellos querían hacer la voluntad de llegar allá, ¿para qué? Para hacer o sustituir al Todopoderoso. La soberbia bloquea la gracia, la humildad la trae, es una ley espiritual. El corazón altivo es resistido, el corazón quebrantado, si se humillare el pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orar en buscar en mi rostro. Buscar el rostro es eso, estar en relación con el Señor. Pues yo sé que no lo puedo ver Dios porque muere inmediatamente, pero buscar su rostro es su gloria, es buscar su esencia. Y Jesucristo nos ha sido dado porque dice que en Jesucristo está la deidad completa. Por consiguiente, cuando nosotros leemos en las Escrituras y Él nos lleva a través del camino de Jesucristo, nosotros estamos en esa comunión perfecta con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Solo no podemos, ¿ok? Diga, hermano. David, como para acotar quizás algo que viene a mi mente, una de las cosas que el Señor más confrontaba, vamos a verlo también en el Antiguo Testamento con su propio pueblo, es justo lo que estás mencionando, ¿no? Pero quizás con otros términos, decía, ¿no? Duros de cerviz o dureza de corazón, ¿no? Amén. Y paralelamente también vemos cuando ya Jesús comienza a ejercer su ministerio público, a quienes va a terminar confrontando de una manera dura esa, a esa cúpula religiosa, farisea, ¿no? Que de alguna manera el conocimiento los había, voy a decirlo así, entre comillas, ¿no? Emborrachado en una soberbia, en un orgullo, ¿no? Judío, ¿no? Entonces, y vemos pues que no pudo hacer mucho con ellos en el sentido, no porque nuestro Dios no tenga el poder de hacerlo, ¿no? Sino porque por la dureza de su corazón, por la soberbia, por eso. Mientras que vemos quizás en contraste frente al leproso, después de ser sanado, viniendo a él, postrándose, la misma mujer samaritana, o sea, vamos a ver otros casos donde de alguna manera tú ves esos aspectos de humillación, ¿no? Entonces, decía alguien, ¿no? De que hay algo que nuestro Dios Todopoderoso no puede hacer. Y tú dices, ¿cómo? Es como contradictorio, ¿no? Lo que Ah, Él no puede hacer es humillarse por ti, ¿no? O sea, eso te corresponde a ti. Él ya se humilló ya, siendo el Todopoderoso,
se despojó de su gloria y vino a ser como tú y como yo, ¿no? Sin pecado, por cierto, pero hay algo que de alguna manera nos compete, es humildad, ¿no? Humillarnos ante el Señor. Hay una palabra que suelo usar cuando comparto en la iglesia, es ser eh, dependientes, ¿no? El hombre natural pretende ser independiente, gobernarse a sí mismo, mandarse por sí solo. Ese es el hombre natural, carnal, pues, ¿no? O sea, y todos hemos pasado quizás, o seguimos luchando quizás con eso, ¿no? De que hacer las cosas a nuestra manera, ¿no? Pero el cristiano, si vemos, o sea, tiene que ser un dependiente, o sea, ¿dependiente de quién? De Dios, ¿no? O sea, no creo que haya cristiano autosuficiente, ¿no? Por lo contrario, somos, debemos de ser recontra dependientes del Señor, ¿no? Entonces, y ahí vamos a experimentar su gracia también, ¿no? Eso quería añadir, David. Gracias, gracias. No, es que a veces las palabras simplifican un hecho que cuesta. Y para depender hay que morir a uno mismo. Y eso implica mucho porque constantemente estamos en lucha en dejar ese yo, ¿no? Eso que nos hace pues tener derechos delante de Dios. Nosotros no tenemos derechos delante de Dios. Nosotros tenemos obligaciones de darle, honrarle por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Derecho, no, no ningún derecho. No tenemos ningún derecho, porque el derecho, si tú quieres ponerlo en algún momento, será cuando Jesucristo venga y te lleve y gobiernes con Él. ¿Ok? Pero ahorita lo que tienes es un sometimiento para que pueda Dios cumplir lo que tiene y el anhelo de su corazón, ¿no? De que todos estemos en su presencia por medio de lo que ha hecho Jesucristo, ¿no? El verso 7 al 10 dice, bueno, después de toda esa exhortación que viene, no le dice, entonces, ¿saben qué, muchachos? Someteos pues a Dios, les dice, ¿no? Resistir al diablo y huirá de vosotros. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Como tú dices, bueno, lo que tenemos que hacer nosotros primero, ¿no? Es la humildad para que Él pueda estar dentro de lo que Él busca, su voluntad, ¿no? Porque acá dice que aquel, acuérdense, dice el versículo, dice, aquel que se acerca a Dios, crea que le hay, dice, ¿no? Y esto también se asemeja mucho al lado del Antiguo Testamento, cuando son picados por las serpientes en el talón, ¿ok? Y el Señor manda que el que mire, ¿no? La estaca con la culebra de cobre, será sanado. ¿Qué le estaba indicando ahí? Que tenía que creer para mirar, no era el acto de mirar, ¿no? Era creer lo que estaban diciendo, ¿no? Y es complemento de todo esto, ¿no? Entonces dice, que pecadores, limpiad las manos, la exhortación, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, no es que te quedes con él. Y el hecho de que tú lo hagas como lo está plasmando aquí, es que recurras a quien lo puede hacer. Es decir, tú busques esa salvación, tú busques ese cambiar, tú busques esa transformación. Cuando tú busques esa transformación, entonces te van a decir, bueno, ¿cuál es el requisito, Señor? O como en el Evangelio, ¿no? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica tus obras, Señor? Creer en Dios y creer en el que Él ha enviado. Entonces, lo mismo nosotros, en ese sentido, cuando nos digan hacer esto para el cambio, buscar pues lo que Dios nos ha proporcionado a nosotros para poder hacer. En segunda de Pedro habla de que todas las cosas han sido dadas por el Señor. Para la vida y la piedad nos han sido dadas por medio de sus promesas, dice. Y nosotros sabemos que las promesas se reciben a través de la paciencia. Y la paciencia porque es probada nuestra fe. Entonces ustedes ven todos los vínculos que hay, todos los eslabones que hay para que uno caiga de rodillas y le pida al Señor ayuda para poder caminar en este camino que Dios nos ha dado por este tiempo, porque Él viene ya pronto a llevarnos. Afligíos y lamentad. Claro, y llorad, dice. Acuérdense, ellos tenían esa forma en la cultura judía de romperse las vestiduras, pues echarse silicio y todo lo demás, ¿no? Para demostrar el dolor, ¿no? Entonces, en este sentido, afligíos, lamentad y llorar, que vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. ¿Para qué? Para arrepentimiento, ¿entiendes? Ahora lo vamos a ver, humillados delante del Señor
y Él los exaltará. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Veamos, rendición y resistencia. Someteos a Dios implica alinearse bajo su autoridad como un soldado bajo su comandante. El primer paso para restauración, para restaurar la comunión es someterse. O sea, hay muchos que en algún momento hemos evitado estas formas y hay otros que ahora lo pueden estar haciendo. Entonces, no es cuestión de que sí, ya no lo voy a volver a hacer. No, hay un proceso en tu corazón que de frente uno tiene que arrodillarse y humillarse delante del Señor, no para esa humillación que es despreciable a la persona, sino para saber que dependemos de Dios. Esa es la humillación que uno tiene. O sea, saber que yo soy criatura y Él es mi Padre, y Él es mi Dios, y estoy volviendo a Él como el hijo pródigo para que me perdone. Y no estoy buscando lugar alto como el hijo mayor que estaba ahí, sino cualquiera de estos rincones en que me puede tomar como siervo. Pero estoy dentro de la presencia de Dios. Resistir al diablo. No se trata pues de confrontación directa, sino de no ceder a sus mentiras y seducciones. La resistencia activa provoca su retirada. ¿A qué se refiere? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en el pináculo y tenemos esa tentación que hizo Satanás contra el Señor. Él utilizó ¿qué cosa? La parte activa, ¿cuál es? La palabra de Dios. Escrito está. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que practicar esto. La secuencia es la clave. Primero sumisión a Dios, siempre. Y luego resistencia al enemigo por las herramientas que Dios ha dado. No por tu creer tu fortaleza. Cuando el Señor manda a sus apóstoles de a dos para hacer la obra del Señor, el Señor les dijo, yo los mando y le doy autoridad. Esa autoridad nosotros la tenemos por medio de la palabra de Dios, no por nosotros, sino por la palabra que ya tiene ese poder para hacer todo lo que Dios dispone. Entonces, tengamos confianza en la palabra del Señor porque la ha mandado el Señor para eso. Versículo 8, acercamiento y purificación. Acercaos a Dios, dice, es una invitación a la intimidad, al buscar esa paz que estamos viendo, no su rostro, su presencia, que nos abarque. No sé cómo hacen ustedes, pero yo cuando estoy en unos momentos en los cuales estoy preparando el sermón, estoy preparando la enseñanza, y yo tengo a veces un fondo, ¿no?, de la alabanza bien suavecito, porque se nos distrae, a un 10%, pero que va entrando a mi oído suavemente y es un ambiente que el Señor está permitiendo para que yo pueda estar entendiendo todo lo que el Señor yo necesito para mostrarles a ustedes. Entonces, es así. Entonces, es el ambiente de su presencia en la cual nosotros tenemos que buscar. Ustedes lo hacen con sus estudios, el devocional, los momentos de oración, meditación, que no necesitan específicamente agarrar un momento, sino que hay un momento en que ustedes desean estar en la presencia del Señor y lo agarran así, ese momento. Hasta puedes estar en el carro, lo que tú quieras, pero el momento es que tú es como cierras todos tus sentidos para estar en el sentido perfecto del Espíritu, buscando la presencia del Padre, buscando la presencia del Señor en lo que tú necesitas en ese momento, o más, sin necesidad de buscar un pedido, sino adorarle en ese momento porque tu corazón le place hacerlo, no adorar al Señor. Entonces, acercámonos de esa forma. Es una invitación íntima. Dios no está lejos, espera que el corazón se vuelva a Él. Aleluya. Limpiar las manos, que está diciendo, símbolo de acción de qué? Externas de purificación. Constantemente tenemos que ver, cada uno tiene que todos los días meditar en cómo está. Y los problemas y las acechanzas vienen, entonces depende cómo te sometes a la voluntad de Dios para poder estar en lo que Él quiere. Purificar los corazones, símbolo de motivaciones internas transformadas. A ver, purificar los corazones. No hacer lo anterior, hacer lo que Dios quiere, purificando. ¿Ok? Constantemente. Doble ánimo. Implica una mente dividida entre Dios y el mundo. Santiago llama a integridad espiritual. ¿Por qué debemos cuidarnos de esto, hermano? Porque cuando nosotros usamos el raciocinio para decirle a la palabra de Dios
que no está eso en la palabra, por consiguiente puedo seguir haciéndolo, sabiendo tú que no debes hacerlo, mira, eso se llama doble ánimo, ¿ok? Porque tú buscas en la palabra de Dios, dice, no es bíblico, dice, no, no, hace muchos años en mi tiempo, no es bíblico porque no está escrito, ¿no? Entonces yo no lo hago, ¿no? En mi tiempo, por ejemplo, no decía, no puedes fumar, ¿no? Y yo cuestionaba mi cerebro y le decía, bueno, raciocinio, acá no dice no puedes fumar, yo fumo, ¿no? Y el señor ay, me jaló la oreja, ¿saben cómo me la jaló? No. Y de un momento a otro, de un segundo, porque esas transformaciones a veces le place al Señor, casi que son milagros. Yo dejé el cigarro de un momento a otro porque el Señor me estaba llamando a hacer su obra y no quería impurezas en mi ser. ¿Me entienden? Porque yo no podía, no tenía pues ese licuado entre lo que no debo hacer porque está en la literatura o porque está en un letrero o porque tu corazón quería agradar al Señor en todo y no debías contaminar, ¿no? Esa discusión interna yo la estaba haciendo raciocinio. No está escrito, ¿no? Y, pero ¿para qué era ese raciocinio? Para hacer mi voluntad, por consiguiente está en la carne. Y bueno, el Señor me exhortó, ¿no? Y le doy gracias porque me me cambió de esa dependencia. Entonces, sigamos con el versículo 9. Arrepentimiento profundo. Aleluya. Santiago usa tres verbos intensos. Afligíos, golpéate el pecho, agárrate un fierro y tírate. No, no es así. Afligíos, entra en tu parte interna delante del Señor y muéstrate delante del Señor para que tú puedas tener esto. Afligíos, lamentad y llorad. Esto es nuestro interno arrepintiéndonos delante de la presencia de Dios. No es, como dice acá, sentimentalismo, ¿no? No es tu emoción, ¿no? Que te pones a llorar y un montón de cosas. No, tranquilo. Si te vas a poner a llorar ahora para hacer mañana, entonces ¿de qué sirve? No, lo que Dios está buscando es que esto sea el principio, dice, quebrantamiento genuino. Otra vez volvemos a este versículo, si se humillare mi pueblo. ¿Ok? Entonces, el acercamiento para nuestro Dios tiene que ser, ¿qué dice? Genuino, ¿no? No un miedo en el cual sea solo de un momento, ¿no? Un temor que le llamamos, ¿no? Sino una realidad que es cambiante en nosotros, que nos ayuda a cambiar ese temor a Dios, ¿ok? Entonces, ¿qué más dice? El cambio de risa a lloro y gozo a tristeza refleja una transformación de qué? Del corazón. Esos cambios, el corazón cambia. ¿Y qué cosa dice? De la llenura de qué? De tu corazón habla tu boca. ¿Cómo se llena el corazón entonces? De la palabra de Dios. ¿Y cómo transformas un hábito? Una cosa que antes lo hacías y ahora no lo haces a través de que la palabra de Dios te ha convencido. ¿Qué dice 2 Timoteo 3:16? Redarguye, dice la palabra. Está dada para qué significa esa palabra? Para cambiar nuestra opinión errada. ¿Entiendes? O sea, es un convencimiento que viene de la palabra a tu vida para no hacer lo que antes hacía. Entonces, eso le está enseñando Santiago, está utilizando todas las herramientas del Espíritu Santo para sostener y la transformación que uno debe estar en el Espíritu. Ahora para nosotros es fácil porque la tenemos ya licuada, pero ellos en ese momento estaban haciendo doctrina, estaban constituyendo toda una enseñanza. Entonces, ¿qué dice? Reconoce el pecado y busca restauración. Vuelvo a una parte que dice en Apocalipsis, creo que dice, mira ahí donde has caído y arrepiéntete y vuelve a andar, ¿no? Mira dónde tú has caído. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que hay ese momento todavía, tenemos ese momento. Ahorita con las circunstancias del mundo, cómo están, y que el Señor ya empezó ese tiempo, ese entorno por la cual en algún momento el Señor vendrá, no sé cuántos años, no sé cuántos minutos, eso no lo conozco, pero el entorno de lo que está sucediendo se está acercando.
y que Dios nos encuentre en esto, en estar con la palabra de Dios. Desen cuenta ustedes como si estuviésemos metidos en una cueva y que estamos estudiando ahí la palabra de Dios. ¿Pero por qué? No para saber más, sino esperando a aquel que ha de venir, que ese es el objetivo. Entonces, que la palabra de Dios esté en nosotros haciendo esa transformación que Dios quiere, ¿no? Porque los momentos van a ser difíciles. Ya tenemos hermanos que están sufriendo de la misma fe en el África, ya tenemos que los están matando por su creencia. Y de nosotros entonces debemos tener, no sé, la forma de valorar más lo que tenemos acá, ¿no? Lo que tenemos aquí en este pedacito en Pachacute, de valorarlo bien, cómo el Señor está permitiendo y que nosotros seamos fieles al Señor enseñando su palabra, ¿no? Para que Él haga su voluntad. Entonces, que nos use a todos nosotros, no solo a dos o tres, sino que nos use a todos, pero todos en el sometimiento y la voluntad de Dios, no en el hecho de que agarramos y todo el mundo sale independientemente a hacer las cosas. No, eso no está, ¿no? Sino, si estás en un lugar donde te estás instruyendo, entonces ahí te vas a preparar, ahí el Señor te va a confirmar, ahí el Señor te va a enviar, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar ahí sometidos a la voluntad de Dios por medio de la autoridad que el Señor ha puesto. Entonces, aprendamos pues a vivir en orden, en el orden que Dios ha puesto. Verso 10 dice, humillación y exaltación, humillados delante del Señor. Aleluya. Bueno, ah, ¿alguna vez has visto cuando has llamado a tu hijo la atención y agacha la cabeza el pobre diciendo, sí, he hecho eso, ¿no? Y tú lo abrazas a tu hijo, ¿no? Y dices, ya, ok, ya aprendiste, no lo vuelvas a hacer. Bueno, esa es la misma sensación que debemos tener del Padre, ¿no? Que delante de Él podamos agachar la cabeza y pedir perdón, ¿no? Y someternos a ese poderío, porque Él es Dios y nosotros somos su criatura. Ahora somos sus hijos, pero somos en esencia un rescate que Él nos ha dado, porque nos ha dado ese amor por medio de Jesucristo y lo ha demostrado, lo ha mostrado. Entonces, no es una humillación forzosa, o sea, que estoy obligado a hacerlo porque, bueno, me exigen la ley, me exigen el pastor, me exigen el hermano, me exigen todo. No, no, no. Tiene que salir del bobo, ¿no? Y del bobo solo nace cuando uno está sujeto al espíritu. No sale de otra forma. No sale de otra forma. Por más que imite, no sale. Si no dice voluntariamente. Entonces, Él os exaltará. Aleluya. Imagínate cuando te dicen que has hecho algo bueno, ¿no? ¿Cómo se siente tu bobo? ¿No? O cuando sacas 20 en tu examen, ustedes que están en el colegio, enseñando en el colegio, los chicos cómo ponen la cara. Ok, pero acá es algo mucho más superior, ¿no? Porque exaltado, ¿por qué? Porque me he humillado delante de Dios, ¿me entienden? Entonces el Señor tiene libertad a hacer su voluntad como lo hizo con David, que de acuerdo a su corazón, Dios lo escogió a él, no porque se lo impusieron como a Esaú, ¿me entienden? Entonces, hay que dejarle a Dios que haga en nuestra vida lo que Él quiere, lo que Él quiere, no lo que nosotros dictamos a Dios que queremos ser. No, busquemos a Dios sinceramente para que lo que Él quiere se haga en nosotros. O sea, de alguna forma seamos pues papel o pizarra, lo que quiera, tablet, lo que sea, pero para que Dios muestre su voluntad en nosotros. Entonces, Dios levanta, dice, al que se postra. Hay una relación excelente en esto. La exaltación no es inmediata ni superficial, sino es fruto de la gracia. Y este es el continuo trabajo. Miren, acá hay una tablita que les va a ayudar para que la puedan hacer por cada verso que hemos estado viendo, ¿no? La acción espiritual, rendirse a la autoridad de Dios y el resultado prometido, base para resistir al enemigo. O sea, si no nos rendimos al Señor, es difícil que le ganemos al enemigo, porque vamos a estar en dónde? En la carne. Entonces la carne no puede pues con el enemigo. ¿Está bien? Entonces en el verso 7, la oposición activa al diablo. Hay que reconocer
las acechanzas que tenemos del enemigo. Él huirá, victoria espiritual vamos a tener. Entonces, ¿cómo resistimos a Dios? ¿Me pongo firme? ¿Me pongo en posición de kung fu o algo? No. En la armadura del Señor, nosotros tenemos toda nuestra fe puesta y esta fe nos hace que actuemos rendidos al Señor para que Él huya. Él huye con la palabra de Dios. Buscad, dice en el verso 8, búsqueda de intimidad con Dios. Busquemos al Señor en esa relación. No lo busquemos por ser domingo, por ser miércoles o por ser algún otro día extra, sino busquémoslo porque lo necesitamos. Y porque lo necesitamos, lo queremos conocer directamente, personalmente, para poder decir, Él es mi Padre, ¿no? Así como los hijos dicen, Él es mi papá, cuando escuchan su voz, ustedes están yendo por cualquier lugar y se han distanciado por caminar, tú le dices, hijo, ya el hijo voltea y sabe ese tono de voz. Lo mismo es para nosotros. Dios se acerca, ¿para qué? Para restaurar. ¿Está bien? Sigamos. Cuando habla de limpiar, son purificaciones externas, acciones externas, manos santificadas. Es decir, estas obras que son fruto de el Espíritu Santo. ¿Ok? Fruto de el Espíritu Santo en nuestra vida. Sigamos afligidos, como hemos visto, arrepentidos entonces profundo, es un arrepentimiento profundo, cambio emocional genuino. O sea que el control de saber la voluntad de Dios somete todo nuestro ser a la obra del Señor, que el Señor quiere. Porque nosotros tenemos un propósito. No solo es venir, convertirnos y sentarnos en la iglesia, es poder hacer lo que Dios quiere, la extensión de su evangelio, la extensión de su reino por medio de nosotros, dando testimonio de lo verdadero, no de lo que sabemos en la cabecita, de lo que sabemos. Y eso está en mi corazón. Primero es ese corazón, el cual ha recibido su amor del Señor y ese amor es Jesucristo. Está reflejado así, la palabra de Dios lo muestra. Entonces, este amor va a fluir por medio de nosotros, como lo hizo Pablo cuando cayó delante de la presencia del Señor, cuando lo perseguía y le fue cubierto los ojos para que después él pudiera ser el heraldo que los gentiles necesitaban para la predicación del Evangelio. Entonces, nosotros también necesitamos eso. Ver con esos ojos que vio Pablo a nuestro Señor y también tener conciencia de lo que Pablo mandó a ir a evangelizar a todos los que eran lo que estaba en su entorno, pero era para los gentiles, y poder para nosotros llegar a la salvación. Pero primero, ¿a dónde fue el Evangelio? A las ovejas perdidas de Israel. ¿Ok? Entonces el Señor mismo les predicó. Hermanos, verso 10, postura y dependencia, quebranto. Es nuestra actitud siempre delante del Señor. Nuestra actitud al Señor cuando nos postremos es buscar el resultado de que no que nos diga qué bien lo estás haciendo, sino exaltar su nombre primero, honrar su nombre. ¿Ok? Pastor, son 22 Listo. y me faltan 11, 17 versículos. No sé, yo creo que lo puedo empalmar el próximo sábado con ya el terminar el quinto capítulo, ¿no? Y si me permite cerrar acá nada más. Correcto, amigo. ¿Sí? Vamos a orar un instante, cerrando hasta el verso 10. Padre Santo, Señor, tú sabes que me he demorado en este capítulo, Señor, porque primero tenía que yo mismo, Señor, ser exhortado. Yo te doy gracias. Las circunstancias que están alrededor de toda esta enseñanza, todo tú la conoces, Señor, y todo, Señor, ha sido nuestra ofrenda para ti, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, agradeciéndote por estos momentos. Y queremos que todo dolor y que toda circunstancia que estamos viviendo alguno de tus hijos, Señor, sea sometida a tu voluntad y misericordia para que tú, Señor, con el consuelo, Señor, estés acercado y que las personas que están en este momento como Filipe, Señor, puedan realmente tomar aire, Señor, y tener fe, que es lo importante en estos momentos de dolor. Y para nosotros, Señor,
que seguimos también, Señor, caminando y que estamos propensos a todas las cosas, Padre. Confiar en ti, Señor. Que no sea palabra, Señor, que Señor, nos humillemos delante de ti, pero para hacer tu santa voluntad y mostrarte como tú quieres, Señor, que te mostremos a los demás. No queremos, Señor, pavonearnos en nuestra espiritualidad, Señor. Tú bien lo sabes. Lo que queremos es mostrarnos tal cual tú quieres que nos mostremos para luz en el mundo y sal, Señor. Ayúdanos a tener humildad, ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto para que tú nos transformes. Ayúdanos, Señor, a discernir las cosas de acuerdo a tu palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a honrar con tus espíritus. Bendícenos, Señor, que tenemos pronto para el nombre de Cristo Jesús. Amén.